El apóstol Pablo, realmente en el libro de Romanos nosotros encontramos el mensaje del Evangelio, la revelación del Evangelio, el misterio del Evangelio revelado. Todo lo que Pablo aprendió cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables. El libro de Romanos es un libro que se divide en dos partes. Los primeros 11 capítulos están destinados a enseñar y a predicar y que conozcamos nosotros el Evangelio y cómo nosotros debemos ser cristianos. Esa es la manera como Pablo lo menciona. Del capítulo 11 en adelante, Pablo se preocupa, a partir del capítulo 12, se preocupa por enseñarnos que cómo debe el cristiano realizar esa vida cristiana o cómo debe ser la conducta de los así llamados cristianos nacidos de nuevo. Es importante este libro de Romanos porque nos da una característica bien definida de la conducta que debemos tener como iglesia o cada congregación debe tener. Ahora, el mensaje que voy a compartir hoy en esta mañana, quiero que tengan muy en claro. Vamos a enfocarnos en dos direcciones. Dirección número 1, vamos a mirar nosotros de manera puntual como congregación o como iglesia, la congregación de los santos, donde nos reunimos. Esta es una iglesia donde nos congregamos, una iglesia local acá en Ecuador, Lago Agrio. Vamos a enfocarnos lo que es el grupo de personas reunidos, en primer lugar. En segundo lugar, quiero que ustedes entiendan que bíblicamente respalda para lo que voy a decir, que tú y yo somos también iglesia. Por lo tanto, va a haber dos direcciones. Uno, la iglesia como congregación donde los santos se congregan y la iglesia como tal que tú y yo somos. Por lo tanto, cada vez que mencionemos ahora en cuanto a los signos vitales de una iglesia sana, vamos a observar de manera natural la congregación como tal, como también mi vida y mi persona. Así que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de dar un testimonio de ser una iglesia sana o una iglesia enferma o una iglesia agonizante o una iglesia muerta, pero que cree que está viva. En ese contexto vamos nosotros a estudiar hoy en esta mañana, así que cada vez que hablemos, cualquier cosa que hablemos, lo vamos a mirar a nuestro alrededor como también voy a mirarme a mí. ¿Entendieron? Bueno, perfecto. Así que, ¿qué son los signos vitales? No soy médico, pero intenté averiguar al respecto de los signos vitales. Un signo es una señal, en primer lugar, que representa algo o a alguien y sirve para dar las indicaciones o muestras de algún acontecimiento, de algo que esté sucediendo o algo que esté pasando, o la condición de una persona, organización o cualquier cosa en qué estado se encuentra. Los signos son unas señales o evidencias que nos muestran características específicas de algo. Los seres humanos, nosotros tenemos signos vitales que muestran cómo se encuentra nuestro cuerpo y en qué forma, la forma interna, así también de la misma manera como el cuerpo humano tiene signos vitales, y los médicos de manera inmediata buscan colocar un termómetro o para medir la presión y empiezan a mirar los signos vitales para tratar de ver en qué estado se encuentra ese cuerpo. De la misma manera también, así como el cuerpo humano
la iglesia del Señor o una organización también tiene signos vitales que indican la situación interna de esa organización o de esa iglesia. Y la iglesia definitivamente también cuenta con signos vitales para darnos cuenta si es que está o no está o en qué estado se encuentra. En base a estos signos podemos encontrar diferentes tipos de iglesias. Y ahí es donde mencioné, hay iglesias que están sanas, los signos vitales están bien, es una iglesia saludable. Por otro lado tenemos una iglesia que está enferma, está contaminada con algún virus, está enferma. Por otro lado tenemos una iglesia que no ha curado esa contaminación, ese virus, o esa bacteria que ingresó a esa iglesia, a ese cuerpo, no se ha tratado y ha empezado a tener un problema ya de crónico. Por lo tanto es una iglesia que está agonizante. Ya no está enferma solamente, sino ya ahora está agonizante y está tratando de sostenerse y abrazarse a la vida. Abrazarse a la vida. Por otro lado tenemos otra iglesia que ya murió, una iglesia que ya está muerta, pero que cree que está viva. Se mantiene diciendo que está viva aún todavía, pero que ya ha muerto. Y eso la Biblia lo menciona. El Cristo de la Gloria dice a una de las iglesias que envía a las 7 iglesias el mensaje de Apocalipsis, dice: tú tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. Encontramos en la Biblia todo este tema con claridad. Así que la pregunta, ¿qué clase de iglesia es a la cual yo estoy asistiendo? Hagamos un análisis de nuestra propia congregación y aquellos hermanos que se encuentran en otro lugar, un análisis de su propia congregación. Por otro lado, ¿qué clase de iglesia soy yo? ¿Una iglesia saludable? ¿Una iglesia enferma? ¿O una iglesia agonizante? ¿O es que es una iglesia muerta ya? ¿Qué clase de iglesia soy? Ahora, cada una de estas cosas, ¿en qué momento un cuerpo está saludable? ¿En qué momento? Características para que un cuerpo esté saludable. ¿Qué debe ser? Una iglesia, un cuerpo saludable. Para que tenga salud, ¿qué necesita? Una buena ¿qué? Alimentación. Una buena y acertada alimentación. Pero ¿qué sucede si ese cuerpo, la alimentación es lo que sea, como sea y venga lo que venga? ¿Qué sucede a la larga con ese cuerpo? Se enferma. Ahora ya se enfermó. Ok, ahora va donde el médico le da la receta, le cura y luego de eso ya se va y dice cuídese. ¿Y qué va a hacer nuevamente? A seguir consumiendo lo mismo. ¿Y qué va a pasar otra vez? Vuelve a enfermarse nuevamente. Hasta que desarrolla ya una enfermedad, un virus ya crónico. Ahora ya no es una iglesia, ya no es un cuerpo enfermo, sino es un cuerpo enfermo que tiene una enfermedad crónica, que eso ya es para morir, sí. Ya es para morir ya, porque ya eso ya no puede sanarse, tiene que mantenerse con eso durante todo el tiempo. Y hasta que la persona murió, ¿no es cierto? Y hay esposas, y yo he conocido esposas, mujeres, en consejería he conocido esto, de que hay mujeres que se resisten creer que su esposo ha muerto y todavía creen que está vivo, a tal punto que colocan un plato en la mesa cuando van a cenar y porque ese es que viene a comer su marido. Tienen la ropa, tienen todo en casa guardado y se resisten creer que ha muerto. Conocí a una hermana, digo hermana porque era una mujer que creía en el Señor, pero tenía un problema. Ella se resistía a creer que su hijo murió. Y ella en su cumpleaños hacía el cumpleaños del hijo. Ella, la ropa del hijo, todo guardaba, todo tenía guardado, todo en su lugar. Lavaba la ropa de su hijo, limpiaba los zapatos, su cuarto estaba arreglado, todo se resistía. Y yo le aconsejé varias veces y ella, no, es que mi hijo está vivo, yo creo que mi hijo está vivo. Y hacía los cumpleaños y hacía todo eso, o sea, como que si estuviera vivo. Eso es lo que menciono,
ya murió, pero se cree que está vivo. Entonces, todos esos fenómenos ocurren también trayéndolo a la iglesia. Una iglesia saludable es cuando como el cuerpo saludable, ¿en qué momento está el cuerpo saludable? Cuando tiene buena alimentación. Una iglesia saludable es cuando tiene ¿qué? Buena alimentación. Por ahí vamos, ¿cierto? Una buena alimentación. Pero ¿qué pasa si esa iglesia, hablando así como en la comparación del cuerpo, si esa iglesia come de todo? ¿Ah? Come de todo, le traen esto, come, le trae esto, lo que le pongan en el púlpito, come. ¿Qué sucede? Se enferma. Y luego de haberse enfermado, tiene confusión, tiene aquello, tiene lo otro, y después, bueno, otra vez vuelve ya como que a aterrizar, luego viene nuevamente basura y otra vez come. Y así se enferma y se cura, se enferma y se cura, se enferma y se cura, hasta que produce una bacteria, un virus, que se hace crónico ya. Y termina el creyente, esa iglesia termina diciendo, bueno, tenemos que ser así, ya no hay manera de cambiar. Esto ya no hay forma de cambiar. Ya así estamos, así hemos nacido, así hemos crecido y así nosotros tenemos que morir. Nuestra tradición dice esto, no podemos hacer otra cosa más. La misión dice esto y etcétera, etcétera. Y luego de eso termina muriendo, separándose. ¿Recuerdan qué significa muerte? Separación. Ok, ya no hay más alimento, se murió, hasta ahí llegó. Pero creen que está vivo. Eso vamos a mirar nosotros ahora. ¿En qué clase de iglesia somos? Bien, vamos entonces al versículo 1 del texto que leímos. Dice Romanos 12:9. Este es el primer signo vital de una iglesia saludable, de una iglesia sana. El amor sea sin fingimiento. ¿Y qué dice? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Primera característica, el primer signo de una iglesia sana. Vamos allí. Recuerda, siempre míralo en dos direcciones, como congregación y como persona. Vamos allí. Mira esto, el amor sea sin fingimiento. Ahora dice en contexto, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que el amor debe ser sin fingimiento. ¿Por qué razón? Porque la característica del ser humano es amar de manera ¿qué? Fingida. Esa es la característica del ser humano, amar de manera fingida. Solían decir nuestros padres, amar de labios para afuera. ¿Así es cierto? Amar de labios para afuera. Amar solamente de palabras, pero no de acciones. Entonces, el Espíritu Santo de Dios a la iglesia sana dice esto: la iglesia sana ama sin fingir, porque el amar de manera fingida, eso es malo. Por eso que debe aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En otras palabras, ama de manera honesta, ama de verdad, pero no ames de mentira. Que la actitud de cada uno de los integrantes de la congregación debe ser que debe relacionarse en amor fraterno de una manera sensata, de una manera verdadera, no de manera fingida. Ustedes si entienden eso, no hace falta, creo, explicar demasiado lo que significa fingir y lo que no significa fingir. ¿Qué es fingir? O son de los que dicen, ¿qué será eso? En mi vocabulario no hay eso. ¿Ah? ¿Qué es fingir? Aparentar, correcto. Aparentar lo que no es. Aparentar. Es como la suegra cuando vas llegando a la casa. ¿Sí? Cuando llegas a la casa, la suegra, ¿qué dice la suegra? Mijita, mi amor, bienvenida, pasa, pasa, pasa. Y tú vas entrando detrás. ¿Cómo está? Bien que hayan venido, pasen. Ahora no digo que todas las suegras son así, sino solamente como para que entiendan. Ok, por otro lado, bueno, ustedes saben eso de que eso de fingir, conocen muy bien. Saben muy bien, ¿para qué explicarlo? Ni poner ejemplos.
El apóstol Pablo motiva a la iglesia a amarse los unos a los otros, pero deben amarse con un amor que no sea fingido, sino sea un amor natural. Que cuando le des la mano a tu hermano, le des la mano a tu hermano sabiendo que es tu hermano y que debes amar a tu hermano. Que cuando vayas a abrazar a tu hermano, tú debes abrazar a tu hermano, pero sabiendo que cuando abrazas a tu hermano, abrazas a otro que es parte del cuerpo de Cristo. Que cuando vas a sonreírle a tu hermano, le sonrías, pero le sonrías de verdad. El Espíritu Santo dice, una iglesia, recuerda, y para aquellos que están diciendo, aquí esta iglesia no es sana. ¿Por qué? Porque no me abrazan como deben abrazar. No. Recuerda, en dos direcciones. La iglesia como tal y tú y yo también. ¿Cuál es la actitud que tú tienes para saludar a tu hermano? ¿Das la mano de manera fingida? ¿Crees mostrar de que amas a tu hermano de verdad, pero lo haces aparentemente? ¿O es que en realidad te encanta el momento de saludar a tu hermano? Yo tengo casos de que dentro de la iglesia aquí, pastor, Dios le bendiga, qué gusto verla, pero en la calle se hacen los locos. Yo les veo y me ven bien, pero se hacen los bobitos como que no ven. Y van contando las estrellas a plena luz del día. Se le ocurre mirar las vitrinas, se le zafan los cordones de los zapatos y son mocasines. En ese momento como que se hace, yo digo que... Y yo sé que no solamente ha pasado conmigo, debe haber pasado con ustedes también. Encuentran en la calle y se ven esas personas, se hacen como los que no se ven, como que no ven. Pero en la iglesia sí son carambas, se les sale por los poros el amor que supuestamente sienten. Y para aquellos que dicen, yo por eso en la iglesia o en la calle soy lo mismo, apático, entonces tú necesitas arrepentirte. El amor sea sin fingimiento, el amor debe ser sincero, sin hipocresía, sin máscaras. Mi padre sabía decir, cuando él predicaba, mi padre sabía decir lo siguiente. Hay personas que cuando llegan acá, la mayoría de personas que llegan a la congregación, llegan a la iglesia y a todos se les ven aquí con alas. Tienen alas y tienen una aureola, se los ven blanquitos que parecen angelitos. El arcángel Miguel queda un poco opaco mirándoles a ustedes, porque tienen la cara como de la Virgen María, otros de San José, otros del Niño Dios. Y decía mi padre, lo que pasa es de que cuando el cristiano viene a la iglesia, afuera en la iglesia hay un parqueadero de cachos, o sea, de cuernos, afuera. Entonces, el hermanito o la hermanita viene afuera y llega allá, saca los cachos, coloca en el parqueadero y del mismo parqueadero toma 2 alas, coloca 2 alas, una aureola y entra a la iglesia. Y están afuera todos los cachos, decía mi papá, haciendo alusión a la conducta. Una vez que está acá, gloria a Dios, a su nombre, gloria, a quien vive Cristo y su pueblo en victoria. Cuando terminaba el culto, como salen afanados, no quieren saludar a nadie. ¿Han conocido ustedes hermanos así? Salen del culto, es como que si le hubiesen soltado a un animal salvaje. Sueltan de la mar, a un lado, salen disparados. Mirarán quiénes son. Porque supuestamente son sabios. Y decía mi padre, estos son tan necios y tan tercos que por la avaricia emocional de supuesta santidad o egoísmo, salen a la carrera y como van a la carrera salen allá, sacan las alas, colocan, toman un par de cachos y se van. Y se dan cuenta, cuando ya llegaron a la casa, se equivocaron de cachos, tomaron unos más grandes. Salen peores de lo que vinieron. La conducta del creyente
Hermanos amados, ahora esto no es, pero ¿en qué iglesia harán eso? No, esto solamente es una parábola para que entiendan. El apóstol Pablo dice, el primer signo de una iglesia sana y saludable es que existe en el seno de la iglesia una conducta de amor, pero amor no fingido. Mírale al que está a tu lado y pregúntale, ¿entiendes lo que es amor no fingido? Y a ese que está durmiendo, pregúntale, ¿entiendes lo que es amor no fingido? Eso debe haber en la iglesia, en la congregación como tal, pero también debe existir en tu corazón, dentro de ti. ¿Eres un hombre, una mujer que tú expresas un amor no fingido? ¿O eres de los que sonríes y por dentro estás diciendo desgraciado? El Espíritu Santo dice, una iglesia saludable, una iglesia sana, es que no debe haber un amor fingido en esa congregación, sino un amor no fingido. No debe existir ese tipo de amor que mostró Judas cuando llegó y entregó en el Getsemaní a Cristo Jesús con un beso. A eso se le conoce como ¿qué? El beso de Judas. Ahora no existe el beso de Judas, también existe el abrazo de Judas, también existe la sonrisa de Judas, también existe la mano de Judas. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, dando muestras claras a una iglesia sana, dice, en una iglesia sana no tiene que haber gente hipócrita que ame de manera fingida, sino deben amarse de una manera, con un amor no fingido. Abraza a tu hermano verdaderamente, y si no te produce abrazar, entonces tú vete frente al espejo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que está sucediendo contigo? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Eres o no eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Eres o no eres parte del cuerpo de Cristo? En el cuerpo humano, ¿alguno de ustedes ha tenido la experiencia que en algún momento le salió un nacido? Bueno, acá en Ecuador se conoce como nacido o como un absceso, y eso que hace doler y late. ¿Le ha pasado eso? ¿Ah? Levanten la mano los que han tenido esa experiencia. Yo sí, muchas veces. Yo le hago una pregunta. Ahora levante la mano el que llegó a amar a ese nacido. Oh, qué lindo, tengo aquí un nacido. No lo toque, doctor. Ese nacido o ese absceso allí conocido así de esa manera, escucha esto, ¿amas? ¿Ah? Más bien quiere que salga, ¿sí o qué? Ahora yo te hago una pregunta, ¿ese nacido te ama tanto a ti que viene a pegarse en tu cuerpo? ¿Te ama a ti ese nacido? Hey, ahí están acá. ¿Te amará ese nacido porque está ahí en tu brazo, en tu cuello, en tu nariz, qué sé yo, donde te quieras hacer? ¿Será que te ama? Sí pero ahí está en el cuerpo. Así son algunos hermanos, como ese nacido, como ese absceso dentro del cuerpo de Cristo, que están allí estorbando, odiando al cuerpo de Cristo, pero ahí están. Pastor, me está diciendo que soy un nacido. No. No eres un nacido, es un absceso. Mira esto, debe haber un amor no fingido en todo su contexto. Pero si es que tú dices que amas, pero amas de manera hipócrita, entonces tú tienes un serio problema. ¿Qué? Eres una iglesia enferma. Ahora yo te hago una pregunta. Cristo Jesús, como el esposo de la iglesia, Él viene por una iglesia saludable, viene por una iglesia enferma, viene por una iglesia agonizante o viene por una iglesia muerta. Saludable.
Entonces, cuando vayas a cantar este cántico que dice, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará, piensa bien qué clase de iglesia eres. ¿Eres una iglesia saludable o enferma o agonizante o eres una iglesia muerta? Hablando personalmente. Porque recuerda que la salvación es individual. Cuando Cristo venga no va a venir por las iglesias con rótulos de denominaciones, no señor. Cuando Jesucristo venga va a venir por una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué clase de iglesia tú eres? ¿Iglesia sana o iglesia enferma? O una iglesia que está agonizante porque se ha producido una metástasis dentro de ti. Hermanos, esto es bastante contundente, desafiante para cada uno de nosotros, porque cuando hablamos de iglesia sana, dice esto, yo quiero estar en una iglesia sana. ¿Por qué? Porque yo soy una iglesia sana. Ahora te traigo una confrontación a ti. ¿Eres una iglesia sana? ¿Eres una iglesia enferma? ¿Qué clase de iglesia tú eres? ¿Qué clase de iglesia yo soy? Porque es fácil juzgar. Esta iglesia no es sana. Pastor, yo busco una iglesia de sana doctrina porque se supone que yo soy una iglesia de sana doctrina también. Pero todo es cuestión de que tú y yo entendamos a la luz de la Escritura. Ahora, ¿qué dice en contexto? Si es que tú ya entendiste lo que significa amar sin fingimiento, amar de verdad, no de manera hipócrita, entonces debes también hacer aborrecer lo malo. ¿Y qué? Y seguir lo bueno. Entonces, si tú te das cuenta que estás siendo hipócrita, si tú te das cuenta que no estás aportando al cuerpo de Cristo como tal, si no estás haciendo lo correcto, es hora de reaccionar como iglesia. Aborrecer esa acción que estoy haciendo, esa actitud. Y voy a seguir y voy a hacer lo que es bueno. Ok. Ustedes pueden leer allí 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ese es un texto muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el beso de Judas ya pasó, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Este amor cristiano no es pura emoción, no señor, es una decisión de hacer lo bueno, es una convicción de hacer el bien. El verdadero amor se manifiesta en la manera en que hablamos, en la manera en que actuamos. No solamente es decir te amo, pero verás tú cómo te arreglas. Ustedes pueden leer también 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 al 18 para que te des cuenta el concepto del amor verdadero. El concepto del amor verdadero. Dice la palabra allí que si tú no amas a tu hermano no puedes decir que amas a Dios. Por otro lado dice la escritura en ese mismo lugar que si tú dices que amas a tu hermano, perdón, que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, tú nunca has conocido a Dios. Cuando un hermano dice que ama a Dios, Dios, pero no amas a tu hermano, tú aborreces a tu hermano, te cae mal tu hermano, te fastidia tu hermano, entonces tú ni siquiera has conocido a Dios. Y ¿sabes lo que dice en 1 de Juan? Dice que tú no has pasado de muerte a vida, sigues muerto. Dije al principio de que si queremos ir paso a paso todo esto, eso se hace muy largo. Pero solamente estoy mostrándote los signos y el tratamiento es otro. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo Jesús mencionó, dijo esto: ámense ustedes los unos a los otros, así como yo los he amado. Y yo les amé a ustedes sin fingimiento. Y yo les amé y les demostré mi amor dando mi vida por vosotros. Ese es el amor sin fingimiento. El amor con fingimiento es, en cambio, sí te amo, pero verás tú qué haces. Ese es problema tuyo. El amor con fingimiento es de, no, si no me dio la mano tampoco le doy yo.
El amor con fingimiento es, bueno, me va a tocar sonreírle para dar la mano y después de eso me voy limpiándome la mano. El amor con fingimiento. Por lo tanto, así, una iglesia saludable es aquella que se compone de personas que aman a Dios y se aman las unas a las otras con toda sinceridad. El primer signo vital. Ahora, hacer un autoexamen nosotros mismos a ver qué clase de iglesia somos. Mira esto, mi amado. El amor es imposible de ocultar. Cuando una persona ama, no se puede ocultar. El amarnos unos a otros, ahí nosotros reflejamos exactamente qué clase de iglesia nosotros somos. El segundo signo vital, déjame compartir ahora, dice a continuación, el segundo signo vital, ¿qué es? La humildad. El primer signo vital tiene que haber, ¿qué cosa? La práctica del amor fraternal, esa práctica del amor no fingido. Segundo signo vital. Si una iglesia practica el amor no fingido, entonces es el signo vital arroja de que es una iglesia que está saludable, punto 1. Si yo como iglesia practico el amor no fingido, entonces puedo calificarme como una iglesia saludable, pasando la primera prueba. El siguiente texto dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí está la manera como tenemos que amarnos. Y luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Esto qué quiere decir? Humildad. Entonces, en primer lugar, amor no fingido, practicar ese amor no fingido. En segundo lugar, la humildad. Debe caracterizar una iglesia en ser humilde. Tú y yo como iglesia debemos caracterizarnos por la humildad también. La humildad. La iglesia de Cristo no es una mera institución, no es una organización. La iglesia del Señor es un organismo. Somos la familia de Dios, ¿sí o no? Entonces, podemos demostrarnos ese afecto fraternal dándonos abrazos, palabras tiernas, un Dios te bendiga, hablarnos los unos a los otros. Pero hay algo que recomienda aquí para mostrar verdaderamente si eres humilde o no eres humilde. Porque decir que amas podemos decirlo. Pero ¿sabes de qué forma nosotros mostramos una verdadera humildad como iglesia y como persona también? No teniendo un alto concepto de nosotros mismos, más del que deberíamos tener, y teniendo a nuestro hermano como superior a nosotros. Eso es bíblico, eso dice la palabra. No tengas un concepto más alto de lo que tú debes tener por ti mismo, sino considera a tu hermano que es mucho más alto que tú, mucho mejor que tú. Siempre considera de esa manera. Ese es el acto de humildad. Hay personas que dicen, soy humilde. ¿Soy humilde por qué? Soy humilde porque anda con la cabeza agachada. Soy humilde porque se viste así como que si ya fuera a desaparecerse. Soy humilde porque con nadie me llevo, con nadie me acerco, soy humilde. Muchas personas piensan que humildad es eso. No, señor. El mismo acto de hacerse a un lado no es un acto de humildad, sino un acto de orgullo, de egocentrismo. Yo soy yo y mi mundo. La humildad no se ve en la forma de vestir. La humildad no se mira en su forma de proceder, en su forma de decir, calladito ese, parece humilde. No es que ese es humilde, no, señor. La humildad se ve de otra manera. ¿De qué forma entonces la humildad se mira? Pablo nos enseña que no debemos tener una mejor opinión de la que debemos nosotros tener. Pablo nos motiva a evitar la falsa humildad. Pablo nos dice a nosotros en este texto que debemos tener cordura en cuanto a nuestra personalidad. Que no debemos nosotros ser arrogantes, fanfarrones o altivos, orgullosos o prepotentes o creernos mejor que los demás, sino al contrario, ser serviciales, al contrario, entender a nuestro hermano, entender a nuestra hermana, comprenderle a ellos, aún en el momento más crítico, más difícil, aún a los hermanos más difíciles.
Es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura entonces? Amaos los unos a los otros con ese amor fraternal, soportándonos unos a otros. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No tratar de ser egoístas. Una iglesia bíblica, una iglesia sana y saludable, es una iglesia que siempre está mirando el bienestar de la otra persona, no de su propio bienestar. Es una iglesia que aplica el evangelio verdaderamente de la humildad. Recuerda que Jesucristo, ¿qué fue lo que Jesucristo, su mayor acto de humildad? Ejemplo de eso, dice la palabra, que Cristo siendo rico se hizo pobre, que Cristo siendo Dios se vistió de humanidad. Él despojándose a sí mismo de todo lo que él tenía, su divinidad, vino aquí y se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser salvos por medio de él. Ese es el más grande ejemplo de amor y el más grande ejemplo de humildad. Solamente el que ama con un amor no fingido, solamente el que ama con ese amor no fingido, él experimenta lo que significa humildad. Pero el que ama con un amor fingido, ese no, por más que diga que es humilde, no va a experimentar humildad. ¿Saben por qué? Porque el mismo acto de no amar de manera verdadera, sino fingida, demuestra su orgullo, su altivez, porque lo que quiere satisfacer es su propio ego. Y hoy por hoy existen iglesias como tal que son dentro de las congregaciones, la iglesia tiene grupos selectos de personas. Grupos selectos de personas donde están las personas que tienen más dinero y los que no tienen dinero. Los de la clase alta y los de la clase media y los de la clase baja. Ese tipo de iglesias como congregación hay. También nosotros como iglesia personalmente también tenemos este cierto favoritismo, llevarnos solamente con los que más tienen y con los que menos tienen no. ¿Cómo es nuestra actitud personalmente y cómo somos nosotros dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Otro ejemplo más, ya miramos el ejemplo de Cristo, miremos a Juan el Bautista. ¿Recuerdan de Juan el Bautista, el primer predicador que existió en la historia después del libro de Malaquías, antes de Cristo? Ahí tenemos a Juan el Bautista, el tremendo predicador, que la gente le seguía, multitudes le seguían. Pero cuando Cristo llegó, Él dijo, es necesario que Él crezca y yo vaya desapareciendo. Esto es lo que dice Pablo, dice esto, la iglesia de sana doctrina es una iglesia que prefiere al bienestar de la otra persona antes que el propio bienestar de sí mismo. Una iglesia sana prefiere siempre el bienestar de otros, busca el bienestar de otros antes que el bienestar de sí mismo. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia humilde. Es una iglesia compuesta por personas sencillas y no por personas arrogantes. La sencillez se observa en ese amor no fingido, se observa en el servicio, se observa en tener a nuestros hermanos. Miren, ¿qué tan importante es el momento del abrazo y del saludo? Es muy importante. Porque es allí donde nosotros nos medimos a nosotros mismos. No le voy a decir levanten la mano los que cuando dicen hora del abrazo, ¡ay, tocó! No levanten la mano. Tampoco levanten la mano los que dicen llegó la hora del saludo, amén, es hora del saludo, contentos, alegres porque van a saludar a sus hermanos. Tampoco quiero que levanten la mano los que dicen, ¿cuándo será que dejan de hacer eso? Pierden tiempo haciendo eso en vez de escuchar la palabra. Hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué razón no quieren ese momento? ¿Por qué en vez de ese momento de abrazarse con su hermano? Porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que actuar como tal. Tercer signo, el servicio, versículo 12, ¿qué dice allí del mismo texto que leímos? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Este es otro de los signos que la iglesia saludable, los signos vitales de una iglesia sana, de una iglesia saludable. En lo requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Una iglesia saludable se caracteriza porque anhela y le encanta servir. Le encanta servir al Señor y servir a su prójimo. El apóstol Pablo toma la palabra diligentes, que significa ser apasionados, fervientes a la obra del Señor. En nuestros trabajos y servicios en el ministerio o dentro de la congregación, que no seamos vagos espirituales. Porque la gente de hoy, el ser humano de hoy en día no quiere trabajar, no quiere comprometerse, no quieren servir al Señor, quieren ser servidos. Anteriormente teníamos este problema acá en la iglesia y le voy a comentar para aquellos que de pronto no conocían esto. Hoy, gracias a Dios, ya han aprendido, pero aún existe uno que otro todavía que no entiende. No ayudan al orden de la congregación. No ayudan a la limpieza de la congregación. Bueno, no ayudaban, ahora ya es mejor. Gracias a Dios vamos avanzando en ese sentido. Cada vez los encargados del aseo del baño, al finalizar, en las reuniones que tenemos al finalizar, pastor, mire, esto pasa, esto, aquello, esto, lo otro. A tal punto que hasta el papel higiénico de los baños se iban llevando. Un papel higiénico nuevo colocado en el baño, sí, y al rato ya no hay. ¿Qué pasó? ¿Qué será, que tienen problemas estomacales? Cambia otro papel nuevo. Y al rato ya no hay. ¿Qué estaba sucediendo? Hermanos, ¿qué está pasando? Quieren ser servidos pero no servir. Quieren ser servidos y no servir. Sucedía que ensuciaban sus hijos algo por allí, ahí dejaban para que otro venga para que haga el aseo. Eso era complicado, pero gracias a Dios hemos ido avanzando paso a paso, poco a poco. La iglesia sana, saludable, siempre está sirviendo. Bueno, como yo no soy servidor, que sirva otro. Yo no soy el que hago el aseo, que los que hacen el aseo que lo hagan. ¿Se dan cuenta? Entonces, una iglesia saludable, hablando de esta clase de servicio, una iglesia saludable siempre está al servicio. Siempre está sirviendo al Señor, lo hace con entereza, lo hace con pasión, lo hace con toda entrega. Dice el capítulo 12 del libro de Romanos, donde leímos el verso 1, dice: hermanos, yo ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Ese es el verdadero culto racional. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor. ¿En qué? En la obra del Señor. ¿Y cuál es ese servicio? El servicio de la obra del Señor está relacionado con la predicación del Evangelio. ¿Eres alguien que compartes el Evangelio y predicas el Evangelio por donde vayas? ¿O eres alguien que solamente consumes y no haces nada por la gente que no conoce del Señor? Bien, hay personas perezosas en el espíritu, hay otras que son fervientes. Hay cristianos perezosos y hay cristianos trabajadores. Hay cristianos tibios. Hay cristianos que no les importa, solamente vienen a la iglesia, se sientan en la iglesia para cumplir un compromiso moral o un compromiso de conciencia. Pero ¿qué sucede verdaderamente con la pasión de llegar a la iglesia y compartir en la iglesia y desarrollar en la iglesia esa comunión que debe caracterizarnos? Hermanos, solamente cuando una persona ha entendido verdaderamente el Evangelio y conoce y es una iglesia sana en realidad, valora la reunión de culto, la hora y media de culto, las 2 horas de culto o las 3 horas de culto, valora. Entonces, uno de los signos de la iglesia saludable es que le encanta servir al Señor. Le encanta, son fervientes, diligentes, comprometidos, no apáticos, no son perezosos. Y cuando se trata de hacer algo juntos, hermanos, vamos a tener vigilia, ejemplo.
Vamos a tener vigilia. Espero que ya estén todos ya anotados los que van a estar acá y todos organizados ya. Vamos a tener la vigilia. Ahora el fin de año, 31 de diciembre, tenemos la vigilia acá. Sí. Fervientes, diligentes, listo, ya estamos aquí. Quiero participar, yo quiero estar con la iglesia. Me encanta estar en reunión con la congregación. Otra vez vigilia. No cuenten conmigo. Eso es del diablo, sí. No cuenten conmigo, que yo no voy a estar allí. Y empiezan a meterle pretextos y se quejan. No, pero esa cuota está muy alta. ¿Y para qué van a hacer eso? Es que vamos a cenar, vamos a comer algo rico. No, mejor hagan una galleta con cafés. ¿Para qué? Solo en comer piensan. La iglesia sana, la iglesia saludable, esa iglesia de manera inmediata dice, amén, anhelo estar con el cuerpo de Cristo. Me encanta adorar al Señor junto con mis hermanos. Estamos aquí, cuenten conmigo. Yo estoy primerito en esa lista. No, yo todavía no estoy tan seguro. Si es que ustedes me regalan, yo voy, porque a caballo regalado no se le mide el colmillo. Una iglesia saludable, porque nos llenamos la boca diciendo, la iglesia a mí es una iglesia bíblica, pero tú, ¿qué clase de iglesia eres? Porque puedes estar en una iglesia bíblica, pero tú no puedes ser bíblico. Y de nada te sirve que estés en una iglesia bíblica si tú no eres bíblico. De nada te sirve que estés en una iglesia saludable si tú estás enfermo. ¿Entiendes esto? De nada te sirve. No vale de nada. Entonces es importante que nosotros entendamos que una iglesia saludable es una iglesia que ama sin fingimiento. Es una iglesia que es humilde, que prefiere la honra de los demás y es una iglesia que sirve. ¿Cuántos van a apoyar? ¿Cuántos van a... Amén? No cuenten conmigo. Conmigo no cuenten. Háganlo ustedes, pero conmigo no. Porque yo soy muy aparte. Yo tengo compromiso con venir al culto, estar aquí, hipócritamente, pero con el estar en compañerismo no cuenten conmigo. Una iglesia, entonces ahora estás dándote cuenta, saludable, enferma, agonizante o ya te has muerto y no sabes que estás muerto. Pastor, ¿cómo puedo saber si estoy muerto y no sé que estoy muerto? Porque la palabra de Dios te enseña y ni siquiera te inmutas, ni siquiera haces caso, ni siquiera sientes ni siquiera remordimiento, peor arrepentimiento. Te entra por aquí, te sale por allá. Sí, es verdad, pero no, yo no estoy de acuerdo, porque yo pienso de esta manera, eres muerto, ya moriste hace mucho tiempo, ya no eres sensible a la palabra del Señor, ya no eres sensible al mandamiento, ya no. Ok, otro de los signos más de la iglesia saludable es la perseverancia, el versículo 12, dice allí, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nota esto, gozaos en la esperanza. Este signo llamado perseverancia se divide en tres partes. Número 1, la esperanza. Gozosos en la esperanza. Nuestra mirada está en Jesucristo. Una iglesia saludable está compuesta por personas que confían en Dios y no en los hombres. Una iglesia que sabe lo que significa el libro de Salmo 121, que dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es una iglesia que tiene la certeza y la plena confianza en Dios. Una iglesia que aprendió a confiar en Dios. Una iglesia que anhela cumplir los signos vitales, número 1, número 2, número 3. ¿Y cómo lo cumple? Lo cumple con la esperanza. Esa esperanza que no avergüenza. Esa esperanza que no avergüenza. Y paciencia. El segundo punto, sufridos en la tribulación. Sufrir con paciencia. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier adversidad, sabemos sobrellevar
de la mano de Cristo. Caminamos de la mano unos con otros. Somos compañeros de camino. Nos apoyamos en el camino. Y mantenemos la esperanza. Y cuando sufrimos juntos, padecemos juntos en el camino y disfrutamos también de la llegada a la meta juntos. La perseverancia es uno de los signos de una iglesia saludable. Persevera, a pesar de, en consecuencia de, persevera. No se detiene. No se trata de religiosismo, se trata de convicción. No se trata de solamente decir yo creo, se trata de caminar en lo que yo creo. Y constantes en oración. ¿Qué significa eso? Una comunión permanente con Dios para poder desarrollar la paciencia que necesitamos nosotros en medio de este mundo caótico en el cual caminamos y la iglesia se encuentra. Necesitamos ser pacientes. Podemos elegir entre caminar solos o caminar con Cristo. Podemos elegir caminar solos o caminar acompañado con nuestros hermanos. Podemos decidir caminar solos, vivir solos, estudiar la Biblia solos, morir solos. O podemos caminar juntos, podemos vivir juntos, podemos llorar juntos, podemos cantar juntos, podemos alegrarnos juntos, podemos vigilar juntos, podemos ayunar juntos, podemos hacerlo juntos. Una iglesia sana es una iglesia que aborrece el egoísmo. Una iglesia sana es la que aborrece completamente la individualidad. Una iglesia sana es la que le encanta tener comunión unos con otros y también con Dios. Una iglesia sana, pero una iglesia enferma es como la iglesia católica, cada cual va a lo suyo. Cada cual va a lo suyo. Vengo a adorar a mi Virgen o a mi santo o a mi qué, a cualquiera de los dioses que ustedes van a adorar, iban a adorar en ese entonces de manera individualista y no le importa nada de lo que pase a su alrededor. El siguiente signo, la iglesia sana, es una iglesia generosa. ¿Qué fue lo que dije? Versículo 13 del mismo capítulo 12 del libro de Romanos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Una iglesia sana. Los signos vitales de una iglesia sana es la generosidad. Compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes fundadores de iglesias, pero oído, estas iglesias no se construían con oración y ayuno. ¿Cómo se construían estas iglesias? Orando y ayunando. Con la ofrenda de la congregación. La iglesia se construyeron y por todos lugares por donde el apóstol Pablo iba, los hermanos de la iglesia, los que conformaban la iglesia, ellos se comprometían también por ayudar para que la iglesia se vaya conformando. Encontramos en la escritura cualquier cantidad. Tampoco las iglesias de ese entonces no se edificaban a base de buenas intenciones, a base de promesas de bendición o a base de ofrecimientos. No, sino que existía el apoyo voluntario, las ofrendas voluntarias, como el mismo apóstol Pablo mencionó. Una iglesia saludable está comprometida con el crecimiento de la iglesia y el bienestar de la iglesia y el cuidado de la iglesia y de las necesidades de la iglesia con una generosidad abierta. Es una iglesia saludable. Una iglesia saludable no tiene pensamientos negativos al respecto. Obviamente, en contexto, aclarando lo que hoy por hoy existe en nuestro medio, que existen iglesias donde prácticamente asaltan y estafan a sus congregantes. No estamos hablando de ese tipo de iglesias, porque en ese tipo de iglesias no tienen necesidad, aunque suceden fenómenos bastante interesantes.
Iglesias que predican del diezmo todos los días, de pacto todos los días, de dinero todos los días, y son iglesias que el techo ya se les cae, son iglesias que están completamente ya, no tienen ni siquiera un local arreglado muy bonito, no sé en qué gastan el dinero. No estoy hablando de ese tipo de iglesias, sino de iglesias. Una iglesia sana es una iglesia que no depende, no está dependiendo del dinero, sino depende de la gracia de Dios, punto 1. Punto 2, no depende de motivar a la iglesia para que la iglesia dé, ni tampoco de predicar para que la iglesia dé, ni tampoco para exhortar a la iglesia para que la iglesia dé, sino una iglesia bíblica y saludable. Ella camina, ella crece por el buen ¿qué? Por el buen entendimiento de sus congregantes, por el buen agradecimiento de sus congregantes. La iglesia sana es una iglesia que tiene conciencia. La iglesia sana es una iglesia que tiene definido claramente en quién ha creído. Una iglesia sana no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Una iglesia sana de manera voluntaria observa, e inclusive una iglesia sana se acerca y pregunta a quienes administran la iglesia: ¿hay alguna necesidad? No está esperando de que vayan a estar detrás de la iglesia, detrás de la congregación, no. Esto hablando de congregación entera y hablando como iglesia de lo que tú y yo somos. Las típicas excusas que no les gusta dar para la obra del Señor pueden ser las siguientes. Número 1, si doy no me alcanzará para mis gastos. Si yo voy a dar, ¿qué como luego? Oído, estoy hablando de las ofrendas voluntarias. No estoy hablando de lo que los demás pastores hablan. Una iglesia saludable tiene esa certeza y esa convicción de ser agradecida con aquel que le ha llamado de las tinieblas a la luz, naturalmente. Otra de los pretextos es que no necesitan, se ve que no necesitan. ¿Para qué? Porque como no pide, entonces no hace falta dar. Por eso es importante de que la iglesia se acerque y observe más de cerca las necesidades de la propia congregación. Y otra de las excusas también es que no estoy de acuerdo con las ofrendas permanentes. Y yo sí estoy de acuerdo con una ayuda de vez en cuando, pero no las ofrendas permanentes. Esos pretextos. Una señal fuerte de una iglesia que ha alcanzado madurez y es saludable es que tiene un compromiso para apoyar a la obra del Señor de manera voluntaria. Y esto no se trata de ser con capacidades financieras, porque déjame decirte algo, puede ser una iglesia con capacidad financiera sus congregantes, pero no tienen, escucharás con atención lo que voy a decir, no tienen ese compromiso, no tienen compromisos serios con su fe que profesan, ni con la iglesia a la cual asisten. Se trata no de tener mucho dinero, sino se trata de ser honestos consigo mismo. Una iglesia sana se compromete con lo poco que tiene. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Es lo que dice la Escritura. Esa es una iglesia sana. Entonces, ahora, resumiendo cuentas de lo que una iglesia sana, su característica, brevemente déjame ponerte en contexto un listado de características basado en estas 5 premisas que hoy he compartido en esta mañana con todos ustedes. Por consecuencia, la iglesia sana y saludable, ella anhela fervientemente la presencia soberana de Dios. Una iglesia sana se preocupa, una iglesia sana no vive, una iglesia sana no respira si es que no está la presencia del Señor allí. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Mire, lean conmigo brevemente. Hay muchos textos que estoy obviando por razón del tiempo para tratar de hacerle en un solo mensaje esto. Mira, Romanos capítulo 1
Salmos capítulo 42, versículo 1, 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, este es el anhelo ferviente de una iglesia sana, de una iglesia con características sanas, una iglesia saludable. Dice el versículo 1 del capítulo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este es natural en la conducta de una iglesia sana. Una iglesia sana tiene naturalmente, después de haber cumplido esto que acabamos de mirar, lo que dice Romanos capítulo 12, las características, los resultados. Usted dice, pero bueno, nosotros acá estamos más o menos bien. Ahora esta característica son más claras y son más contundentes para que podamos entenderlo todos. Tiene que haber un anhelo ferviente. Esa iglesia anhela fervientemente la presencia soberana de Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Por eso Cristo Jesús en las bienaventuranzas dijo lo siguiente, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. Una iglesia que anhela fervientemente la presencia soberana de Dios. Ahora préstame atención aquí. Una iglesia que ama fervientemente la presencia soberana de Dios cuando viene a la iglesia, cuando se asiste a la congregación. Si tú eres una iglesia que fervientemente anhela la presencia del Señor, tu accionar cuando vienes a la iglesia debe ser sentarte, escuchar la palabra con atención, cantar con atención, prestar atención. Decía una hermana, me decía, pastor, no sé qué pasa, cada que vengo a la iglesia me da sueño. Ahora la pregunta, ¿por qué será? Es que anoche no pude dormir bien, porque estaba preocupado, preocupada. Estaba cansado, cansada. Estuve allí toda la noche con San Facebook y San WhatsApp. Entonces estoy un poco cansada. Vi una película con Netflix, una serie. Dios entiende todo eso. ¿Eres una iglesia enferma o una iglesia saludable? Pastor, el mero de que vengo a dormirme en la iglesia no quiere decir que estoy enferma o enfermo. Una iglesia sana y saludable anhela fervientemente la presencia de Dios. ¿Y qué dice la Escritura al respecto de la presencia de Dios? Donde se reúnen 2 o 3, allí estoy yo en medio de vosotros. Entonces el Cristo de la gloria está acá con nosotros, por supuesto que sí. ¿Y por qué tengo que yo tener esa condición? ¿Por qué? Porque no soy una iglesia saludable, soy una iglesia enferma. Porque soy una iglesia que está agonizando, soy una iglesia que ya está muerta. Pastor, reprendo esas palabras. Sé que te va a doler, pero esa es la realidad. O sea, como iglesia, ¿somos una iglesia saludable o somos una iglesia enferma? ¿O una iglesia que ya está con metástasis? ¿O una iglesia que ya murió? Es que no depende de mí, me da sueño. ¿Por qué te da sueño? ¿Por qué razón? ¿Por qué no te da sueño cuando estás en el parque mirando todo eso, cuando estás en un desfile, cuando te vas a algún programa? ¿Por qué ahí no te da sueño? Para que te des cuenta. Entonces una iglesia saludable, ella anhela fervientemente la presencia del Señor. Una iglesia saludable, ella alaba y exalta sin medida a Dios. Exalta, alaba. Una iglesia saludable, cuando llega el momento de las alabanzas, dice el hermano José, hermanos, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificar su nombre, vamos a cantar para la gloria de Dios. Amén, se levantan. Una iglesia saludable no está cantando, el gozo del Señor mi fortaleza es, pero con ese gozo. Hermanos, una iglesia saludable vino a lo que vino. ¿A qué viniste? A alabar al Señor. Entonces alaba. Una iglesia del Señor, ¿a qué viene? A glorificar a Dios. Entonces glorifica a Dios.
¿Qué dice la Escritura al respecto de eso? Una iglesia saludable, Salmo 63, 1 al 4. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria, para ver tu poder. La iglesia sana. Cuando llegó el momento de la adoración, la iglesia se levanta. Cuando llegó el momento de cantar, canta con fuerza, canta con gozo, canta con alegría, canta con todo lo que tiene, con todo lo que puede. Baten sus manos, alaban con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Se levanta en adoración. No, es que a mí el tiempo de la alabanza no me gusta. Porque yo soy solo palabra, palabra, palabra. Hipócrita. Eres un mentiroso. Porque en el momento de la palabra te duermes. Entonces, ¿en qué quedamos? Ni cantas, ni escuchas la palabra. No, me encanta la comunión. En el momento del abrazo, ni abrazas a nadie. Entonces, ¿para qué vienes? ¿Para calmar la conciencia solamente? O para decir que ya fui al culto el domingo. ¿Te das cuenta que esto es una realidad? La Biblia nos enseña. Fácil es decir, nosotros somos una iglesia bíblica. Gracias a Dios que estoy en una iglesia bíblica. Déjame decirte algo, mi amado hermano. No porque digas que estás en una iglesia bíblica, tú puedes ser bíblico. No porque asista a una iglesia bíblica ya estás seguro de que estás siendo bíblico. Porque ¿de qué te sirve que asistas a una iglesia bíblica y te duermas en la iglesia bíblica? Hey, ¿estás acá? ¿De qué te sirve? Dime esto, ¿de qué te sirve? ¿Ah? Es como decir, yo fui al colegio, fui a la escuela, pero te dormiste en todas las clases. ¿Para qué? Es como un guardia, dice al guardia, yo soy guardia, voy a cuidar, pero se duerme el guardia. ¿Hace guardia? Pero es guardia. ¿Sí te das cuenta? La incongruencia. Soy una iglesia saludable, estoy en una iglesia bíblica, gracias a Dios. Yo no estoy en esa iglesia, la de allá, la de Julano, la de Mengano, que practican Navidad. No, nosotros somos una iglesia bíblica y vienes a la iglesia bíblica y te duermes. Anda, practica Navidad mejor, vístete de Papá Noel o de Mamá Noel. Pastor, ¿usted está enojado? No. Lo que pasa es que tenemos un problema. Satanás es el arte en la mentira y el engaño. Tiene arte en la mentira y el engaño. Y para él es esto, no luchar contra una iglesia bíblica, sino hacer creer que porque estás en una iglesia bíblica, tú ya estás bien. No, aquí el desafío es que yo debo ser una iglesia bíblica. Eran de haber dicho amén. Voy a repetir otra vez. Satanás, a él no le interesa que tú estés en una iglesia bíblica. No le interesa a él. A él lo que le interesa es que tú seas bíblico. Entonces se preocupa él. A él no le interesa, es que yo voy a una iglesia bíblica. Gracias a Dios estamos en una iglesia bíblica. Yo no estoy en una iglesia de allá, no, esos de allá son estos, son aquellos, son lo otro. No te llena la boca diciendo eso. Porque de nada te sirve que estés aquí. Dijo una vez, alguien preguntaba delante, dice, ¿cuántos han pasado por el servicio militar? Levantaron la mano muchos. Y por ahí uno dijo, yo también he pasado por allí. Cada que voy a comprar pan pasaba por el frente. Así hay algunos hoy por hoy que dicen ser bíblicos en una iglesia bíblica, pero no son bíblicos. Una iglesia sana se caracteriza por la adoración, por la exaltación.
Salmo 150, el salmo que es más conocido, dice Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilos. Y todo aquel que esté respirando, alabe a Jehová. ¿Entienden esto, hermanos? Una iglesia bíblica anhela alabar al Señor con todo lo que tenga. Muchos nos juzgan, dice, ustedes aplauden allí porque los aplausos son para el demonio, para el diablo, para los políticos. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te engañó con eso? Que los instrumentos son del diablo, que la guitarra es del diablo, que la batería es del diablo, que los instrumentos son del diablo. ¿De dónde sacaron eso? Y a propósito de eso, voy a compartir a la congregación un estudio para cerrar la boca de aquellos que tratan de santificarse porque supuestamente ellos no cantan con instrumentos ni aplauden las manos, solo cantan con la garganta y supuestamente ellos ya son ángeles. A veces me saben hacer dar un gozo inefable. Ustedes son del demonio. Por ahí hay uno que menciona cada rato. Son del demonio porque ustedes utilizan instrumentos. Y esos instrumentos son el diablo, Satanás. ¿Sí? Porque en el Nuevo Testamento en ninguna parte está que deben alabar con guitarra. No está así. El ser humano cree y a muchos engañan. Pero si tan solamente entendieran ese lenguaje musical, no dijeran lo que dicen. Y la palabra del Señor, cuando la iglesia bíblica, la iglesia sana, ella alaba a Dios con todo. Hermanos, cuando tú vengas a este lugar, no estés mirando a los que están adelante. Levanta tu voz, canta, bate tus manos, levanta las manos, adora al Señor, porque estás delante de Dios, no delante de los hombres. Y el que dice, donde están 2 o 3 congregados, yo estoy en medio de vosotros, él merece ser exaltado y adorado. Y también merece ser cantado. La iglesia saludable, ella tiene un entendimiento bien claro acerca del evangelio. Lo que es el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo presenta el evangelio con claridad. Y la iglesia bíblica debe entender lo que significa el evangelio. Una iglesia sana entiende bien el evangelio. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí viene, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, hablando acerca del evangelio, él dice de la siguiente manera, hablando de su llamado: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Recuerda lo que dijo en 1 de Corintios, que todo esto que estoy hablando es de acuerdo a las escrituras. Aquí dice el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es el evangelio.
La iglesia sana, la iglesia saludable, tiene un entendimiento bíblico del Evangelio con toda claridad. Sabe lo que es gracia, sabe lo que es fe, sabe lo que es obras, conoce exactamente bien aquello. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Una iglesia sana le fascina, a ella le encanta, le fascina crecer en unidad, crecer en familia. Le encanta crecer en familia. Una iglesia sana anhela estas reuniones, anhela este tiempo de reunirse para tener una comunión. Anhela, por ejemplo, la vigilia, anhela la vigilia. Me encanta porque cuando se habla de vigilia, hay hermanos y hermanas que dicen, bueno, ¿y qué vamos a comer en la vigilia? Pero me enoja cuando hay hermanos, solo en comer piensas, muy espirituales. A mí solamente dame palabra, palabra, y cuando le dan la palabra se duerme. ¿Qué tal? Hipócritas. Pero me fascina, me encanta escuchar cuando dicen los hermanos, listo hermano, entonces, ¿qué vamos a comer en la vigilia? Amén, claro, vamos a comer, compartir el pan unos con otros, eso es bíblico. Por supuesto que sí. Pero no me gusta cuando empiezan por allí, pero seguro que toca poner una cuota. Y empiezan a llorar, y empiezan a quejarse. Pero para otras cosas, ahí sí sacan de donde sea. Ah, ¿qué tal? Para otras cosas sí, ahí sí donde sea. Hermanos, una iglesia saludable, escuchen esto, lo voy a repetir una y otra vez porque quiero que quede en su corazón. Hermano, no te jactes de estar en una iglesia bíblica, no lo hagas porque eso es pecado. Porque no se trata de estar o asistir o ser parte de una iglesia bíblica, sino el desafío más grande es de yo ser bíblico, mi casa ser bíblica, mis hijos, mi esposa, cada uno de nosotros, tenemos el desafío de nosotros ser bíblicos. Porque la iglesia sana, como dije hace un momento, tiene dos características. Nosotros como persona, o también la congregación a la cual nosotros asistimos. No nos engañemos. Mira, una iglesia bíblica, ella es atenta con los de afuera. ¿Qué piensan tus vecinos de ti? Ay, ay, ay. ¿Qué piensan tus vecinos de ti? ¿Cuál es el pensamiento de tus vecinos contigo? Dentro de la iglesia nos miramos como ángeles, pero cuando estamos afuera, ¿qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Te llaman acaso, hey, hermano diablo? ¿O te dicen, ahí viene el hermano lobo? O cuando estás afuera tú dices, no soy tan cristiano, mi mujer es la que va a la iglesia, yo le acompaño nada más. O eres de las mujeres que dicen, mi marido ese es fanático, yo no, yo tengo los pies sobre la tierra. Y luego dices, yo asisto a una iglesia bíblica. ¿Qué tal? Una iglesia bíblica, ella es atenta y amable con los de afuera. Su testimonio es completamente saludable con los de afuera. Y la Biblia dice que debemos tener un buen nombre con aquellas personas de afuera. Una iglesia bíblica es una iglesia apasionada en formar líderes siervos, no líderes que manden, sino líderes que sirvan. Una iglesia bíblica no da un liderazgo para que ellos sean los amos y señores. Una iglesia sana procura enseñar a sus líderes para que sean líderes que sirvan y no líderes que pidan ser servidos. Por eso que el liderazgo en esta congregación es bastante complicado, porque aquí no es para que me vean como patrón, como amo, como señor, como si fuera un Nerón. Solo de ordenar, mandar, decir, aquello. No, pero pastor, si hay aquí esos líderes, porque vienen a molestarme cuando duermo.
Dale gracias a Dios. Yo siempre digo, toda persona que se está durmiendo en la iglesia, hay un hermano que te despierta, oye, dale una ofrenda. Dale una ofrenda, hermano. Invítale a comer a tu casa. Mata una gallina, dale a ese hermano. Pero tú quieres matarlo a él. Y te dices, estamos en una iglesia bíblica, yo soy una iglesia de sana doctrina. No te llenes la boca diciendo eso. Ese es otro de los engaños del enemigo. Hacerte creer que estás bien cuando en realidad no lo estás. Bien, la iglesia sana, ella entiende muy bien lo que significa membresía de la iglesia. ¿Para qué hacerme miembro? La iglesia enferma, la iglesia agonizante, la iglesia muerta, no le importa la membresía de la iglesia. No le importa la membresía de la iglesia. ¿Para qué? De por gusto. No importa. ¿Para qué? ¿Acaso la membresía es bíblica? Solamente el ignorante, el que no conoce la escritura, puede decir que la membresía no es bíblica, porque la membresía es bíblica, 100%. Y no hay nadie que pueda refutar. El egocentrismo de la enfermedad innata de la persona hace que diga lo contrario. Una iglesia sana, una iglesia saludable, valora, anhela ser parte de la membresía y todo lo que se relaciona con la membresía. Pero una iglesia enferma no le interesa, no le importa. Una iglesia enferma, una iglesia que está contagiada con bacterias y virus, dice, ¿para qué eso? No hace falta. Pero una iglesia sana sabe lo que significa el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué es la membresía en la iglesia? La membresía en la iglesia te corta las alas de tu individualismo. ¿Sabes lo que es la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia te da a ti una identidad clara de pertenecer a algo o a alguien. Y ese alguien es Cristo como cuerpo. Y ese algo es como la iglesia, el organismo al cual nosotros participamos. Y tenemos responsabilidades. Y tenemos compromisos. ¿Quiénes son las personas que no anhelan la membresía de la iglesia? A ver, ¿quiénes son? Los que no les gusta tener compromiso. ¿Quiénes son los que no anhelan la membresía de la iglesia? No quieren. Los que no quieren ser disciplinados, los que no quieren tener una responsabilidad, los que quieren andar solos. ¿Quiénes son aquellos que no anhelan la membresía de la iglesia? Una iglesia sana anhela la membresía, anhela ser parte de la membresía de la iglesia. ¿Para qué? Para participar juntos. Pero una iglesia enferma, una iglesia que está ya al borde de la muerte, no quiere. ¿Para qué ya si voy a morir? ¿Ya para qué? Ok. Una iglesia, mire esto. Podemos definir la membresía de la iglesia como una relación formal entre la iglesia y el cristiano. Porque en la membresía existe un discipulado de manera más cercano, mucho más cercano. La membresía de la iglesia da una clara estructura a la vida cristiana y nos lleva a nosotros y nos empuja a nosotros a renunciar a nuestro egocentrismo y nuestra individualidad pecaminosa, esa inclinación a la independencia, y nos aprieta y nos conduce a mantener una relación cercana y conjunta como miembros que somos. Les hago una pregunta. Ustedes que asistían a la iglesia católica anteriormente, digo ustedes porque yo nunca asistí.
No asistí, pero conozco cómo es eso. No porque asistí, sino porque conozco, lo he estudiado. En la Iglesia Católica hay también la práctica de la membresía. Hey, contésteme por favor. ¿Hay la membresía de la iglesia? ¿Por qué no hay? Porque no hay. ¿Ah? Porque no es el cuerpo de Cristo. Porque no es el cuerpo de Cristo. Ahora, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, bíblica, que ha conocido la palabra del Señor y sabe lo que la Biblia dice al respecto, ¿por qué entonces es necesario y vital la membresía de la iglesia? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Para aquella persona que sigue diciendo y esté pensando, no, la membresía de la iglesia no hace falta, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Dios te da la oportunidad de ser miembro de una iglesia local, 4 paredes, un grupo de hermanos. Pero te da la oportunidad de también ser invitado a ser parte de la membresía del cuerpo de Cristo, para diferenciar de la religión y el evangelio. Y todo aquel que aborrece la membresía de la iglesia puede considerarse como un religioso más, porque no quiere comprometerse, porque no quiere tener compromisos con nadie, ni con nada. No, es que allá tengo que hacer esto, es que lo otro, no, prefiero no, así estoy mejor. ¿Y sabes qué? Discuten y pelean con todo el mundo. Yo pertenezco a una iglesia bíblica. Mi iglesia es de sana doctrina. Y yo tengo una doctrina bíblica. Gracias a Dios mis ojos se han alumbrado y yo tengo una iglesia bíblica. Yo soy un cristiano bíblico. ¿Eres de verdad? No. No eres de verdad. Solo tu boca dice esto, pero tus acciones dicen lo contrario. Ok. Y para aquellos que de pronto en la membresía, yo tengo una serie de 3 partes que enseño al respecto de la membresía de la iglesia. Pueden ir a revisar con la Biblia en la mano y si quieren discutir, discutan con la Biblia. Ok, y por último, cerremos esto. La iglesia sana, saludable. La iglesia sana y saludable, ella es sabia en la administración y responsabilidad económica. Con lo poco que tiene, hace mucho. Una iglesia saludable, lo poco que tiene, porque una iglesia saludable no puede enriquecerse. ¿Sabes por qué no puede enriquecerse? Porque solamente las iglesias enfermas están necesitando de manera permanente dinero. De manera permanente. Escucha, tú vas a una iglesia y en el culto empezaron a hablar de diezmos, de pactos, de esto, de aquello. Es una iglesia enferma. Ok, tiene un síntoma de enfermedad. Vas al siguiente culto, vuelve a hablar de lo mismo. Chútica, sigue enferma. Un mes asistiendo y habla de lo mismo, tiene metástasis. Ya llevo 1 año, pastor, y sigue hablando de dinero, de prosperidad, de lo mismo, de dinero que trae los diezmos. Esa iglesia ya ni siquiera tiene metástasis, ha muerto. Entonces, una iglesia sana sabe administrar lo poco que llega a la congregación. Una iglesia sana. Esto va en doble sentido. Así, lo poco que llega a tu bolsillo, sabes cómo administrarlo bien. Y sabes lo que significa a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Una iglesia sana. La iglesia sana sabe cuándo debe ser firme y ejercer disciplina. La iglesia sana siempre está ejerciendo disciplina. Siempre está direccionando a los suyos a que no hagan esto, no hagan lo otro, para evitar que eso se convierta en una enfermedad crónica. La iglesia sana hace eso. Mira, mis amados hermanos, terminemos con eso. La iglesia sana, saludable, se muestra siempre transparente. No tiene miedo, escucha con atención.
Una iglesia sana no tiene miedo de contaminarse, porque las defensas de ese cuerpo están en su tope máximo, que ni virus ni bacterias pueden contaminar. Por esa razón, una iglesia sana, una iglesia saludable, no tiene temor de que sus congregantes asistan a otra iglesia por curiosidad. Una iglesia saludable no está prohibiendo a sus integrantes, no está prohibiendo a sus feligreses de que cuidado, te vas a ir a otra iglesia, cuidado, vas a irte por otro lado. No te vayas, no asistas, si te invitan no vayas, aléjate de tus familiares que van a otra iglesia, no te vayas, sal de allí, no le hagas caso. Una iglesia enferma es la que está diciendo eso. No te acerques. Cuidado con irte. Si te vas de viaje, no vayas a ninguna iglesia, quédate mejor allí porque te vas a contaminar. Pastor, me invitaron a tal parte, no te vayas. Una iglesia saludable, no hay problema, váyanse. Porque la iglesia saludable, la iglesia sana no tiene miedo a contaminarse, está seguro de lo que ha creído. La palabra del Señor dentro del corazón de la persona está completamente bien sembrada. Y no hace falta. Te invitan a un lugar, vamos, me voy, me sentarme, me escucho y observo. Porque tú ya sabes identificar lo santo con lo profano. Una iglesia saludable no tiene temor, no tiene temor. Una iglesia saludable, escucha esto, una iglesia saludable no mezcla el alimento saludable con alimentos sospechosos. Una iglesia saludable no está trayendo cocineros que son predicadores de diferentes partes para que den de comer a la iglesia otra comida, otro tipo de comida, porque la iglesia ya se cansó de comer pasto. Ahora traigámosle, qué sé yo, otras cosas, chaulafán, chifa, pizza, démosle un poco de comida chatarra para que cambie un poco la comida aquí, ¿sí? Una iglesia saludable cuida, es como la madre cuida el alimento de sus hijos. Hay padres y hay madres que se deleitan dándole a sus hijos golosinas, por ejemplo. Y dicen, es una buena madre. No, no es una buena madre, es una pésima madre. Es un pésimo padre. Y dicen, qué madre para mala, ni siquiera le da ningún dulce, nada de eso, solamente le da de comer verduras, solamente eso es malo, no, más bien al contrario, eso es bueno. El equilibrio es muy importante. Bien. Entonces, en conclusión, es fácil decir amén y emocionarse con las palabras dichas que en esta mañana yo compartí. ¿Se dan cuenta que hoy no hubieron muchos amenes? ¿Se dan cuenta que hoy día no hubieron, como que esta predicación como que no va? Y a mí me gusta escuchar misterios. Pastor, esta predicación como que no va. ¿Sí? Algunos quizás dice, de gana vine. A mí me gusta cuando el pastor empieza a desatar misterios y a decir tantas cosas, me encanta eso. Pero esto, no es tan buena la predicación ahora. ¿Sabes por qué no es tan buena la predicación ahora? Porque el dedo ha sido colocado en la llaga. Hemos sido confrontados. Y recuerda que confrontados no nos gusta ser, adulados nos encanta ser. Y salir, ¿cuántos de vosotros saldrán de aquí diciendo, gracias Señor porque hoy me has confrontado? Yo ahora he hecho un análisis, soy una iglesia enferma, soy una iglesia sana, o soy una iglesia que tiene metástasis, y yo soy una iglesia que ha muerto. ¿Qué dice Cristo Jesús en contexto cuando dices, tienes nombre del que vives pero estás muerto? ¿Qué dice en contexto? Sí, pero ¿qué dice más adelante ahí mismo? En el contexto, ¿qué dice? Tú tienes el nombre del que vives, pero estás muerto. Por eso yo te aconsejo, ¿qué cosa? ¿Ah? Que de mí compres. ¿Se acuerdan o no se acuerdan ya? A ver, ¿qué dice? Oro refinado en fuego. ¿Qué más? Y vestiduras para vestirte. En contexto, hermano, dice, tú tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Dices que eres bíblico, pero no lo eres.
Asistes a una iglesia bíblica, pero tú no lo eres. ¿De qué te sirve? Dices que estás vivo, pero estás muerto. Y yo te aconsejo, dice, compra de mí oro refinado en fuego, vestiduras blancas para que te vistas, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver qué clase de iglesia eres. Yo sé que muchos vinieron hoy por hoy y muchos allá de la iglesia virtual dijeron, vamos a ver para saber a dónde, qué iglesia puedo yo asistir. Pero se toparon con que eso es más una confrontación conmigo mismo antes que con los demás, porque somos muy buenos nosotros para mirar a los demás, pero vernos a nosotros mismos, no. Así que en esta mañana los he confrontado consigo mismo. Hemos sido confrontados con nosotros mismos. ¿Qué clase de iglesia somos? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué clase de iglesia eres? Pregúntale, no quieres ni siquiera preguntarle, porque tú mismo te das cuenta de que ya no hace falta pastor, sí. No hace falta, porque ya me di cuenta. Miles Internacional se caracteriza por ser una iglesia bíblica, pero ese es en contexto de todo el ministerio. Pero tu trabajo es que tú seas bíblico, que tú seas una iglesia sana, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Nunca te olvides de eso, hermano. Entonces, con esto termino, con esto finalizo. He compartido los signos que nuestra iglesia y todas las demás deberían procurar imitar. Que Dios nos ayude a día ir desafiándonos a cambiar y ser conforme al corazón de Dios. Una iglesia es tan saludable por la gente que lo compone. Una iglesia es tan saludable por la gente que lo compone. O sea, tú como iglesia eres una iglesia saludable y luego está tu hermano a tu lado que es una iglesia saludable, y el que está delante, tu hermano, es una iglesia saludable, el que está detrás es una iglesia saludable. Entonces, esta iglesia es ¿qué? Saludable. No depende, pastor, si la iglesia es enferma, eso es su culpa. Yo te hago una pregunta. Para que el cuerpo humano esté saludable debe tener una alimentación equilibrada. Pero ¿a cuántos de los que se encuentran acá, no me levanten la mano, nos gusta la alimentación equilibrada? ¿A cuántos? Ni saben qué es alimentación equilibrada. Yo sí sé, pastor. ¿Qué es alimentación equilibrada? Vea, pastor, comer bien. ¿Sí? Por ejemplo, un arrocito, yuquita, verde, carnita y frijolitos. Bien comemos. Eso es comer bien. ¿Eso es comer bien? Hermanos, déjame decirte algo. Pero si te dan a comer bien, tú dices, oh, pero esto no está a comer bien, esto no está bien, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién le gusta la ensalada? Principalmente a los adultos los adultos, ¿no es cierto? La ensalada. Pero a estos muchachos les gusta la ensalada y a algunos adultos ni siquiera les gusta la ensalada. ¿Ah? Si te ponen a escoger entre sopa o caldo y entre arroz, ¿cuál escoges? Arroz. Arroz queremos. Entonces, una iglesia saludable, mira esto, la iglesia saludable consume el pan sin levadura. Pero ¿en qué momento la iglesia se enferma? Cuando empieza a comer pan con levadura, dulcecitos, cosas sabrosas, todo lo malo es sabroso y todo lo bueno no es sabroso. Tú y yo como iglesia saludable es hora de que, revisando lo que hemos aprendido ahora, miremos en contexto y digamos a nuestro Señor: Padre, perdóname, Señor, porque yo pensaba que sí, cuando en realidad era no. Pero ahora, Padre, te pido que me perdones y de aquí en adelante yo voy a hacer una iglesia
saludable. No que tú asistas a una iglesia saludable, sino que tú seas una iglesia saludable. Una iglesia sana, una iglesia bíblica. Y para ser la iglesia bíblica ya tienen las características ahí, Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Tú vas a leer allí, empieza a acomodarte. Esa es la receta, en otras palabras. Esa es la receta para que tú y yo mantengamos una salud espiritual correcta como la verdadera iglesia tiene que ser. Recuerda, la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo viene a ver una iglesia saludable, no una iglesia enferma. Pónganse de pie, por favor.